Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del curso Pares. Este curso es posible gracias a la generosa contribución del Goethe Institut Lima y la Asociación Cultural Musuf. Mi nombre es Adil Cuentas y estoy a cargo de guiarlos en la sesión de esta tarde. Esta es una segunda sesión. En la sesión anterior vimos música de Antonio Gervasoni y de Giorgi Ligeti, y en esta ocasión vamos a ver dos obras que están basadas en danzas populares. Se trata de La Vals de Maurice Ravel y Perú Negro de Jimmy López. Siguiente diapositiva, por favor. Me he permitido, digamos, antes de empezar con el tema de fondo del curso, quisiera repetir algunas cosas en caso haya gente que no haya podido asistir a la sesión anterior. Para empezar, ¿por qué se llama el curso Pares, ¿no? ¿Qué es lo que queremos impulsar con esta idea, ¿no? Pues bien, sucede que en general dentro de la práctica de la llamada música clásica, digamos, lo usual acostumbrado es centrarse en un repertorio de compositores consagrados a través del tiempo, ¿no? Estamos hablando de compositores como Beethoven, como Brahms, como Tchaikovsky, etc. Y si bien es indudable que esta música tiene atributos importantes que merecen, digamos, ese nivel de atención, a veces la atención que se enfoca en estas grandes figuras hace que no se preste la misma atención en figuras contemporáneas o inclusive en figuras nacionales en el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos a través del curso es promover, digamos, la visión de los compositores consagrados y los compositores contemporáneos y peruanos como colegas, como pares, ¿no? Como gente que se ha dedicado a la misma profesión y que, digamos, puede aportar algo al público, ¿no? Lo que queremos es, por un lado, motivar la apreciación de las obras. Por otro lado, motivar que se programe más la música de compositores contemporáneos. Y finalmente, que se pueda pensar quizás en la difusión prioritaria de esos compositores, en tanto que, digamos, por ejemplo, a efectos de lo que es el Perú, tenemos varias instituciones internacionales que aportan a la difusión de compositores, como los mencionados anteriormente, pero las únicas instituciones en el mundo que se pueden dedicar a la difusión de música peruana son instituciones peruanas, ¿no? Entonces, hay una correspondencia ahí, digamos, ¿no? A nosotros como sociedad nos corresponde, digamos, impulsar este tipo de música. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de música contemporánea, y acá me voy a permitir repetir algunas diapositivas de la exposición anterior, cuando hablamos de música contemporánea, hablamos de música que está fuertemente influenciada por el fenómeno del modernismo, ¿no? Que es un fenómeno cultural de principios del siglo XX. Entonces, acá pueden ver ustedes algunas citas que un poco ilustran cuál es el pensamiento que da lugar a este movimiento, ¿no? Fundamentalmente, se notaba que había cambios en la vida cotidiana por innovaciones tecnológicas y también por grandes movimientos de inmigración a las ciudades, y se sentía que era necesaria una estética nueva que representara este nuevo orden, digamos, ¿no? Entonces había un poco en los artistas de principios de siglo una reacción a los cánones tradicionales del arte y una búsqueda de nuevos medios de expresión, ¿no? Entonces eso se puede apreciar un poco en estas citas, ¿no? Por ejemplo, en la primera de Ortega y Gasset dice que el arte moderno empieza a aparecer comprensible y en gran medida es interpretado como un intento de insistir en la juventud, de inyectar juventud en un mundo antiguo, ¿no? Entonces, en esta cita podemos ver digamos, este énfasis de que hay un mundo que ya ha pasado y hay un mundo nuevo que es expresado en esta nueva arte, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Esto lo habíamos demostrado la vez, pero digamos, vamos a insistir para poder hacer una explicación de qué es, digamos, lo que trae el modernismo como un movimiento, cuál es la propuesta estética, ¿no? Entonces, acá podemos ver una escena, que es una escena en un puerto, hay un mar, hay una barca, hay unos barcos al fondo, hay un atardecer, pero lo más llamativo de esta pintura, en comparación con las pinturas anteriores al siglo XX, es que en realidad los objetos no se mueven de una manera completamente realista, sino más bien corresponden a una impresión del artista, ¿no? Esta barca que vemos acá con personas está insinuada. No es que vemos el objeto pintado en todos sus detalles, pero sí vemos un contorno como para poder tener una sensación, ¿no? De la misma forma, los barcos que están al fondo no podemos siquiera determinar sus figuras, ¿no? Pero hay un poco la sensación de que esto está cubierto como por una especie de manto, de bruma, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que está pasando a primer plano
más bien aspectos subjetivos, ¿no? Es decir, no es lo más importante qué es lo que es esta escena, qué es lo que representa, sino en primer plano está cómo el autor siente esa escena, ¿no? Cuál es la impresión que él tiene sobre él, cuál es la forma que su propia sensibilidad le pide para expresar esto en pintura. Siguiente diapositiva, por favor. Digamos, una vez que entramos en el mundo de lo subjetivo, tal como se ha propuesto en la pintura anterior, podemos entrar en una representación de la realidad más curiosa, digamos, ¿no? Entonces tenemos acá un cuadro de Picasso, se trata de las señoritas de Aviñón, y vemos que las figuras humanas están representadas de una manera realista en el sentido que hay, por ejemplo, cierta angularidad, ¿no? Es decir, las líneas están cortadas, ¿no? Por ejemplo, la línea que va de acá a través de la pierna tiene un corte brusco acá, otro corte brusco acá, y lo mismo con otras figuras humanas representadas aquí, ¿no? Además también acá podríamos ver un poco la influencia del arte africano en el sentido de que el rostro está expresado por medio de figuras geométricas, digamos, ¿no? Y además no hay un énfasis realista en el sentido, por ejemplo, de cómo están representados los ojos, ¿no? Si están a la misma altura o no, ¿no? Entonces, este tipo de visión es posible gracias a que se ponga en primer plano una subjetividad y además a que se ponga en cuestionamiento todas las prácticas anteriores que dictaban que el arte tenía que ser realista, que tenía que haber proporción del rostro, etc., ¿no? Siguiente figura, por favor. Y finalmente podemos ver acá un ejemplo de lo que es el arte abstracto, ¿no? O sea, digamos, una vez que se ha entrado en este mundo de expresión subjetiva y una visión, digamos, personal de la realidad, ya es posible pensar en un arte que solamente se exprese a través de colores, de figuras, de formas, ¿no? Donde ya no se está representando ningún elemento de la realidad. Hemos renunciado a la representación de la realidad para expresar una sensibilidad solamente a través de colores y formas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eso es lo que sucede, digamos, es la propuesta del arte moderno a principios del siglo XX y es algo que ha contagiado toda la producción de artistas posteriores y que explica, digamos, algunas de las cosas que vamos a apreciar en esta sesión, ¿no? Antes de empezar a hablar de las obras, también es importante mencionar que en esta ocasión vamos a ocuparnos de dos obras que trabajan en base a danzas populares, ¿no? Cuando nos expresamos en esos términos, hablamos de danzas populares, automáticamente estamos haciendo una separación entre lo popular y alguna otra cosa, ¿no? Que tradicionalmente, digamos, hasta finales del siglo XX se ha pensado un poco en que podía haber una división, digamos, entre la música popular y la música académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto en realidad es complejo, ¿no? Es más complejo que eso, porque no hay dos tipos de música simplemente, ¿no? Hay músicas que nacen en un determinado contexto cultural y que adquieren determinados rasgos, y los contextos culturales que hay en el mundo van mucho más allá de simplemente una esfera popular y una esfera, entre comillas, académica, ¿no? Sin embargo, esta división es útil para un poco comentar qué es lo que sucede al interior de la tradición de la llamada música clásica al respecto de la música popular, ¿no? Entonces, lo primero que podemos comentar es que en el medioevo se produce una separación, digamos, entre la cultura en el sentido de que por ejemplo, la música escrita era cultivada dentro de los monasterios, ¿no? Y la tradición que hay de compositores de música religiosa, y los primeros que empiezan a escribir misas y los primeros que usan notación, sucede fundamentalmente dentro del ámbito religioso, y de manera paralela a eso hay una música que se cultiva en el pueblo que tiene otras características, ¿no? Entonces, digamos que ahí nace un poco la idea esta de la separación de lo, entre comillas, culto y lo popular, ¿no? Más adelante, ya en el Renacimiento, inclusive en el Barroco, se empieza a trabajar lo que se llama la suite, ¿no? Que es una colección de danzas, ¿no? Digamos, una suite para piano de Bach, por ejemplo, estaría compuesta por 4 o 5 danzas de la época. Pero no son danzas en el sentido, digamos, tradicional de que es música que vamos a tocar para que haya un baile alrededor, sino más bien son danzas vistas desde la óptica de esta forma de hacer música a la que llamamos música clásica, ¿no? Entonces se dice que son danzas estilizadas, ¿no? Bach y otros compositores usan motivos de las danzas, componen melodías en base a estas danzas, pero no es verdaderamente música para bailar, sino es más bien música para tocar y un poco para apreciar, digamos, ¿no? Esta práctica, bueno, fue importante en el Barroco, continúa en el Romanticismo, un poco se transforma también en
una forma de recoger piezas de una ópera, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes la ópera Carmen de Bizet y tienes la suite de Carmen, ¿no? Que recoge momentos de la ópera y los agrupa en un conjunto que se puede tocar en concierto, por orquesta, etcétera, ¿no? En el modernismo se ha seguido trabajando con las danzas, pero estas danzas están vistas a través de este prisma, digamos, de los artistas modernistas. Es decir, ellos no se van a limitar a coger las melodías y tratar de reproducirlas, sino que también van a tratar de proponer, digamos, una forma nueva de hacer música también a través de estas danzas, y eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Y finalmente, en la actualidad, y esto es relevante al respecto de lo que vamos a hablar después del compositor peruano Jimmy López, en la actualidad abordar danzas se convierte también en una forma de hacer un puente con lo popular, ¿no? Como, digamos, ha habido esta separación o esta concepción de una separación entre la música académica y la música popular, abordar danzas en la práctica de la música clásica es una forma de conectar, de hacer un puente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú ha sido muy importante el movimiento del indigenismo, ¿no? Y tenemos compositores de la generación del 50 como Celso Garrido Leca o como Enrique, que han intentado hacer, digamos, dentro de la música sinfónica, por ejemplo, recoger elementos de las danzas, ¿no? Y de esta forma proponer una especie de fusión cultural, ¿no? Que represente a la propia cultura peruana dentro de la tradición clásica. Siguiente. Bien, entonces, de Maurice Ravel. Un segundo, por favor, cambiar el micrófono. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de la obra La Valse de Maurice Ravel. Habíamos hecho antes un comentario sobre lo que significa el tratamiento de la danza dentro de esa tradición de la música clásica, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando un poco primero de la formación de Ravel. Esto es un caso curioso, particular. Él, bueno, tiene una formación, nace en un hogar de clase media, esto le permite tener clases, digamos, particulares de música, y eso permite que empiece a estudiar piano a los 7 años de edad, ¿no? Sin ser, digamos, un prodigio en el piano, era considerado lo que se dice muy musical, ¿no? Y cuando una persona cursa estudios de música y tiene cierta naturalidad para lo que está estudiando, se suele decir entre los músicos que es una persona musical, ¿no? Que tiene aptitudes, ¿no? Él ingresa al Conservatorio de París en 1889, gana el primer premio del concurso de piano en 1891, y a partir de entonces no gana nunca más ningún premio en el conservatorio, es finalmente expulsado en 1895. Esto es, digamos, atípico dentro de la figura romantizada que hay del compositor, que es destacado desde muy joven y desde muy temprano tiene muchos éxitos. Bueno, no es el caso de Ravel, ¿no? Él fue expulsado de la especialidad de piano, se concentró en la especialidad de composición, volvió a ingresar al Conservatorio de París en 1897 y fue nuevamente expulsado en 1900. Es decir, no terminó sus estudios en el Conservatorio de París por fracaso académico, digamos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es, digamos, llamativo, por decirlo menos, ¿no? En el caso de las biografías generales de los compositores, pero sin embargo, no es casualidad que un siglo después estamos hablando de él, ¿no? Lo que él hizo es un aporte extremadamente importante, ¿no? Eso es un resumen de su carrera. En 1897 estrena una primera obra orquestal llamada Sherezade, con reacciones mixtas, recibió críticas fuertes y también algo de aprobación. En 1899 escribe La Pavana para una infanta difunta, que es una de sus obras más difundidas actualmente, pero en ese entonces es bien recibida, pero no tiene mayor impacto, ¿no? Alrededor de 1900 forma, junto a otros músicos de la época, como por ejemplo Debussy, un grupo llamado Los Apaches, ¿no? Que es un grupo de artistas rechazados, digamos, ¿no? En este momento él no gozaba de gran reconocimiento, y además también habían cuestionamientos, digamos, ¿no? Que en general, en el modernismo, digamos, esto naturalmente provocaba una reacción, ¿no? Cuando hay un grupo de artistas que decide hacer las cosas contracorriente, en contra de, digamos, las costumbres, digamos, el arte más académico, obviamente esto va a crear una reacción, ¿no? Y bueno, él tiene este grupo de Los Apaches, con los cuales tienen reuniones, conversan, promueven conciertos, tocan su música. Es un poco como un grupo de autopromoción y de soporte, digamos, ¿no? Esto le hace desarrollar una amistad con Debussy, pero posteriormente, y esto también es una cosa típica de inicios del siglo XX,
se produce, digamos, una rencilla entre ellos porque ambos tienen partidarios, ¿no? Y los partidarios, digamos que pelean por ver cuál es el compositor superior, ¿no? Lo cual ambos a estas alturas son grandes compositores reconocidos, ¿no? No era una pelea que tuviera mucho futuro, ¿no? Bueno, hizo 5 intentos de ganar el Gran Premio de Roma, es uno de los premios más importantes de Francia. Recientemente ha sido ganado por un compositor peruano del cual nos vamos a ocupar en un capítulo posterior de este curso. Y en 1906 empieza a adaptar distintas composiciones que hizo originalmente para piano a la orquesta sinfónica, ¿no? Ravel no era un compositor rápido, y en esto también, digamos, entra un poco en conflicto con la figura romantizada del compositor genial, ¿no? Era un compositor lento, más bien, muy crítico consigo mismo, y bueno, como una forma de un recurso, digamos, para crear un catálogo de orquesta y que esto le pudiera también generar una carrera y ingresos, mucha de la música que él compuso para piano después la termina orquestando, ¿no? Y de esa manera, digamos, la obra tiene también una vida dentro del ámbito orquestal, ¿no? Ahora, él, digamos, a partir de 1906, su reputación empieza a crecer gradualmente, en parte por estos estrenos con este nuevo repertorio que hemos mencionado, y además también porque, bueno, Ravel contemporáneamente es considerado uno de los orquestadores más brillantes de toda la historia, ¿no? Tiene muchísima habilidad, no solamente para controlar orquestas sinfónicas, sino para sugerir emociones con los timbres y digamos, ubicar el instrumento preciso que puede representar algo, ¿no? Es famoso, por ejemplo, en el caso de Ravel, la orquestación que él hizo de los cuadros de una exposición del compositor ruso Mussorgsky. Es una obra originalmente para piano, y él hizo una versión de orquesta que es, bueno, muy tocada, muy difundida en todo el mundo actualmente, donde uno puede ver un poco, Ravel hace gala de su gran instinto, ¿no? Para algunas cosas que originalmente estaban escritas en piano, el ponerlas en otros instrumentos, ¿no? Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es la historia de la Vals, ¿no? Por un lado está esta información contextual, anecdótica, ¿no? Es una obra encomendada por Diaghilev. Diaghilev era un empresario ruso que hacía ballets y que es muy famoso por haber comisionado los ballets que hicieron popular a Stravinsky, ¿no? El Pájaro de Fuego, La Constelación de la Primavera, Petrushka. Y bueno, Ravel lo que pensó es escribir una especie de apoteosis del vals vienés, ¿no? Pero mezclado en su mente con la impresión de un remolino fantástico y fatal, ¿no? Esa es la traducción de la cita que estoy poniendo aquí. Entonces, digamos, él asume la tarea pensando en el vals vienés, pero no en una representación realista, y acá es un poco donde podemos pensar en la pintura que vimos antes, por ejemplo, de esta barcaza y estas nubes, ¿no? Es algo parecido, él quiere el vals vienés, pero envuelto en un manto que va a hacer que no sea inmediatamente apreciable, ¿no? Como vamos a ver en unos minutos. Bueno, esta fue la manera en la cual Ravel se planteó el reto, y después de haber presentado, digamos, en esa época no había reproductores MP3, etcétera, entonces la manera de presentar la obra era ir y tocarla en el piano, tocar una reducción de la orquesta, ¿no? Y Francis Poulenc, que es un compositor francés importante también, estaba presente y hace un relato de lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, llegó Ravel con la partitura debajo del brazo, ¿no? Emocionado, etcétera, tocó la obra y cuenta Poulenc de una manera muy anecdótica que él, como ya conocía a Diaghilev, solamente por el movimiento de su ceja y su expresión se dio cuenta de que no le gustó lo que escuchó, ¿no? Y Diaghilev comentó, ¿no? Es una obra maestra, pero no es un ballet, es el retrato de un ballet, ¿no? Es decir, Diaghilev consideró que la obra no era apropiada para ser presentada como un ballet, y de hecho él no la presentó. Después ha habido representaciones posteriores, ¿no? Pero no es Diaghilev quien la presenta. Ravel, ante esta crítica, cogió su partitura y sin inmutarse se retiró, ¿no? Sin, digamos, ofender, sin ofrecer ninguna reacción de ningún tipo. Siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Ahora, esto de aquí es un texto tomado de la página de la Sinfónica de Houston, y lo he tomado porque es una buena representación de cómo muchos ven esta obra, ¿no? Es la impresión que provoca la obra en los oyentes, ¿no? Entonces dice, después de la Primera Guerra Mundial, el vals era cada vez más visto como una reliquia
de una era ya pasada, ¿no? Una era que la guerra había destruido, ¿no? Muchos anunciaban el final muchos anunciaban el final de esta pieza no solamente como un brillante desarrollo de motivos del vals, pero también como una distorsión y una desintegración del vals propiamente, un símbolo de una civilización decadente fuera de control, ¿no? Desgarrándose a sí misma. El hecho de que esto era un vals vienés le agregaba una capa adicional a estas interpretaciones, ¿no? La pieza de Ravel era percibida específicamente como una crítica del militarismo austro-germano, ¿no? Entonces, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, obviamente hay, digamos, una reacción negativa a los eventos de la guerra en Europa, y en ese contexto, el que Ravel hubiera hecho un vals se veía como una crítica a digamos, los sectores militares de Austria, ¿no? Esto de acá es una muy buena representación de lo que mucha gente siente cuando escucha esta obra, ¿no? Porque es una mezcla es casi como el sueño de un vals perdido, digamos, ¿no? Sin embargo, siguiente diapositiva, por favor. Ravel declaró en 1922, esta obra no tiene nada que ver con la situación presente de Viena y no tiene ningún significado simbólico al respecto. En el curso de la obra La Vals, yo no vi para nada una danza de muerte o una pelea entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, digamos, él no se propuso en absoluto eso, ¿no? Pero los acontecimientos políticos de la época promovieron esa visión, ¿no? El pianista peruano Juan José Chuquisengo también la presentó cuando yo era estudiante en el conservatorio, hizo un concierto y hizo una presentación, digamos, de lo que él sentía, y él hablaba un poco de una especie de escena en el Titanic, ¿no? Un vals aristocrático en un Titanic que estaba a punto de hundirse, ¿no? Entonces, digamos, estas visiones de muerte y de pérdida suelen ser impresiones que el público expresa cuando escucha la obra. Siguiente lámina, por favor. Bien, dentro de la dinámica de este curso, nosotros vamos a hacer la exposición de las dos obras en vivo por internet, y después las personas que han asistido van a poder escuchar las obras aquí. Las personas que ven el curso por internet pueden ver las obras en YouTube, todas las obras están disponibles gratuitamente en esa plataforma. Cuando escuchen la obra, ¿cuáles son mis recomendaciones, digamos, ¿no? ¿A qué prestar atención, no? Por un lado, como había mencionado, la orquestación, ¿no? Ravel es un orquestador muy hábil, y van a ver ustedes que él produce dentro de la orquesta, por un lado, como sombras, y por eso hay esta visión del vals fantasmal, digamos, y también como destellos, ¿no? Melodías en el registro agudo de instrumentos que van a producir estallidos de brillo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes en la orquestación. Después, otra cosa que yo creo que es importante mirar es el tratamiento rítmico, ¿no? Y sobre todo la insinuación del pulso. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en un vals, nosotros normalmente pensamos en la famosa cuenta, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Que es el pulso del vals, ¿no? Pero uno de los atractivos del vals y una de las razones por las cuales tiene una connotación cultural interesante es que el vals aparece en un momento en donde las danzas digamos, el hábito de danzar estaba dominado por danzas comunales, ¿no? Donde todos bailaban en grupo, ¿no? Y no había esta cuestión de la pareja, ¿no? Y el vals se hace popular justamente porque ofrece eso, ¿no? Porque ofrece la posibilidad de estar con una pareja, cogerla por la cintura a una distancia media, y hacer una danza de dos donde ambos están dando la cara a sí mismo. Entonces, tiene una connotación, digamos, amorosa obvia y, digamos, de acercamiento, coqueteo, etcétera. Y en ese sentido, también tiene una connotación de insinuación, digamos, ¿no? En el sentido digamos, la cercanía que no es completa, pero es manifiesta, ¿no? Entre los bailarines, ¿no? De la misma forma, en la música del vals, este famoso pulso del 1, 2, 3 no suele aparecer de manera expresa, sino es insinuado, ¿no? De una manera que les voy a mostrar en un segundo, ¿no? Entonces, eso es interesante también, y es una cosa a la que recomiendo también poner atención, ¿no? Y esta insinuación del pulso es lo que produce justamente cierta sensualidad en la danza, ¿no? De que las cosas no son expresas, pero están presentes, ¿no? Y finalmente, lo otro que es súper interesante es la deconstrucción del vals, ¿no? Es decir,
este va a ser como un vals envuelto en una bruma fantasmal, ¿no? Entonces es interesante ver cómo dentro del tejido musical, por momentos sale el vals claramente representado y por otros momentos está escondido, ¿no? Esa sería un poco mi recomendación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces esto es parte de la partitura y que quería usar yo para mostrarles un poco qué es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, lo primero que es, esta es la versión para piano, ¿no? Obviamente, esto después es trasladado por Ravel para la orquesta, pero es útil para dar un ejemplo de qué es lo que sucede con esta música, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo empieza este vals, no? Cuando uno piensa en vals, normalmente piensa pues en... y etcétera, ¿no? El que digamos ese va a ser nuestro punto de partida, ¿no? Sin embargo, el punto de partida de Ravel es este. Entonces ahí ya empieza todo a tener este sentido, digamos, lo que hemos hablado antes o lo que decía el pianista Juan José Chuquisengo sobre un Titanic hundido, ¿no? Esto parece un poco como algo que no tuviera la forma acostumbrada, ¿no? De hecho, hemos hablado de la música modernista y qué sé yo. Bueno, si esto fuera una música común, habría sido probablemente así. O así. Pero Ravel hace los dos a la vez. Eso es lo que provoca una sensación, digamos, de extrañeza, ¿no? De que la música es como rara, ¿no? Después, en esta parte de acá, se puede ver un poco lo que yo hablaba de la insinuación del ritmo, ¿no? Esto va a sonar pam, pam, pa, pam, pam, ¿no? Ese es, digamos, cómo suena esto rítmicamente, ¿no? Entonces, no está expreso esto del 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero está implícito, ¿no? Esa partecita de ahí sonaría así, ¿no? ¿No? Lo he tocado 2 veces, ¿no? Entonces no está claramente representado, pero se puede sentir, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y acá podemos ver algunas melodías que son, por ejemplo, esto de acá. Entonces se produce otra vez lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que no está claramente el 1, 2, 3 presente, pero además también podemos ver que la música no es completamente convencional, ¿no? Si esto fuera una música convencional podría ser algo como... Por ejemplo, ¿no? Eso nos es familiar porque el 99% de la música se mueve dentro de esas líneas, digamos, ¿no? Pero esto es distinto. Esa es un poco la característica, digamos, podemos pensar un poco en las pinturas que presenté al principio, ¿no? Es música, pero los elementos que la constituyen no son los elementos comunes, y eso es lo que produce la sensación de extrañeza, y es lo que va a también un poco ser la base para la estética que proponen obras como esta, ¿no? Bien, como les había dicho, en unos minutos vamos a escuchar la obra aquí con todos los presentes, pero ahora vamos a pasar digamos, el análisis y los comentarios de la siguiente obra. Siguiente diapositiva, por favor. En contraposición a esta obra, la Vals, vamos a presentar una obra del compositor peruano Jimmy López, nacido en 1978 y felizmente vivo entre nosotros aún, ¿no? Y yo les decía que lo que une estas dos obras es el uso de la danza, ¿no? En el caso de Ravel, hemos visto que él está usando una danza que tiene una connotación cultural importante en su tiempo, ¿no? En el caso de Jimmy López, y esto se enlaza un poco con lo que hablamos de él en el curso del año pasado, tiene que ver más bien con la búsqueda de identidad, ¿no? Porque el camino que ha seguido Jimmy López con su formación como compositor lo ha llevado por varios países, ¿no? Y el estar insertado en distintas sociedades lo ha llevado a preguntarse qué es lo que significa para él la identidad peruana, ¿no? Y una de sus respuestas es esta obra, ¿no? Bueno, Jimmy López tiene experiencias tempranas con el piano en casa también. Tiene un contacto cercano con la Orquesta Sinfónica en su colegio, ¿no? Él estudió en el Colegio Santa María Marianistas y en ese colegio, en los años 90, había una orquesta sinfónica, ¿no? Se formó una orquesta sinfónica, ¿no? Y él tocó en esa orquesta sinfónica, tocaba trompeta. Entonces, él tiene una experiencia temprana de cercanía con la orquesta sinfónica y la mayoría de las obras que él ha escrito, y sus obras más importantes, son obras para orquesta sinfónica, ¿no? Es un compositor que tiene una relación íntima con la orquesta sinfónica. Él inicia sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, ahora la Universidad Nacional de Música, en 1998 con Enrique Turriaga, por el cual él tiene un gran cariño y bueno, ha escrito obras dedicadas a él, él lo considera un mentor importante, ¿no?
El año 2000 ingresa a la Academia Sibelius en Finlandia, estudia con Viet-Matti Pumala y Eero Hymieniemi y obtiene una maestría en composición, ¿no? El año 2012 obtiene su doctorado en composición en la Universidad de California en Berkeley, ¿no? Entonces, como podemos ver, él tiene inicios musicales fuertes, una raíz grande en el Perú. Después estudia en Finlandia. Mientras él estudia en Finlandia, participa de festivales, hace carrera, estuvo también en el Festival de Darmstadt, por ejemplo. Pero, según lo que conversé con él sentía que el medio europeo no era, digamos, el que él quería, porque él quería experimentar, digamos, de manera un poco más libre su lenguaje musical, ¿no? Y él sentía que ahí había un poco como la costumbre, digamos, de que los compositores se adhieran a una escuela, ¿no? Entonces estaban, digamos, los espectralistas, estaban los de la escuela de saturación, estaban los neorrománticos. Él quería una libertad para transitar en todo eso y sintió que esa libertad la podía conseguir en California, en Estados Unidos, ¿no? Y consigue su doctorado en Berkeley. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de su carrera hay que mencionar que el director de orquesta, Miguel Hart Bedoya, ha sido un importante mentor, ¿no? O sea, él, bueno, es un director muy reconocido internacionalmente y él ha ayudado a que la música de Jimmy pueda ser conocida por el mundo, ¿no? Entonces, eso es importante. Efectos de esta obra, porque esta obra, Perú Negro, está dedicada a Miguel Hart Bedoya y está escrita en base a su nombre, como vamos a ver dentro de poco, ¿no? Ha tenido muchos premios internacionales, en su página se pueden contar unos 15, si no recuerdo mal, y ha tenido también muchísimos estrenos en Europa. Sobre todo, hay una obra de él que se llama Fiesta, que ha superado las 100 presentaciones en vivo en diversas orquestas del mundo, ¿no? Entonces, es hoy por hoy el compositor peruano de mayor reconocimiento internacional en toda nuestra historia, ¿no? El 2006, el Ministerio de Educación le comisiona la obra América Salvaje, que analizamos en el curso del año anterior. El 2015, el sello Armonía Mundi, que es un sello importante, publicó un disco con solo música de Jimmy López, música sinfónica. Y en 2015, la Lyric Opera de Chicago le encargó una ópera que se llama Bel Canto, que es una ópera basada en el libro del mismo nombre y que está ubicada en el contexto del secuestro de la Embajada de Japón en el Perú. Es una historia de amor tejida en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, acá estas son, digamos, algunas menciones de hitos importantes en la carrera de Jimmy, pero hay muchos más, ¿no? Yo, digamos, he tratado de resumir, ¿no? Es un compositor que ya a su corta edad tiene una gran trayectoria. Siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces, como les había dicho, la obra es comisionada por Miguel Hart Bedoya para el centenario de la orquesta de Fort Worth, que es la orquesta donde Miguel era director titular. Y bueno, la obra está basada en el nombre de Miguel Hart Bedoya, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Miguel se saca la nota Mi, de Hart se saca la letra H, que significa que representa a la nota Si en algunos sistemas de cifrado musical. Bedoya es representado por la letra B, que representa la nota Si natural, perdón, a Si bemol, la nota Si bemol, y González, el último apellido de Miguel Hart Bedoya, es representado con la letra G como Sol, ¿no? Entonces, esas notas suenan así. Y Jimmy López construye toda la obra basado en esas notas, ¿no? Además, él va a hacer referencia a canciones del repertorio afro-peruano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque el encargo que le hizo Miguel Hart venía con esa propuesta, y por otro lado, porque como hemos dicho, él aprovecha esto para explorar sus raíces culturales y indagar sobre cuál es su propia identidad cultural. Las canciones que son usadas bueno, hay un pregón, ahí está el Toro Mata, el Ingá, que son todas canciones muy, muy conocidas de la tradición afroperuana, digamos, más festiva, ¿no? Le dije a papá, pregón 2, otro pregón, y son de los diablos. Pregón, no sé si queda claro para todos, en la cultura peruana, de inicios de siglo, y todavía se podía ver un poco en los 80s, y todavía subsiste en algunos lugares, había el hábito de que los vendedores callejeros anunciaban su mercancía con un canto. Y cada mercancía tenía un canto específico, ¿no? Había un canto para la Revolución Caliente, un canto para los tamales, etcétera, ¿no? Entonces, estos cantos han sido recogidos, por ejemplo, en discos de Victoria Santa Cruz,
donde se aprecia, digamos, la diversidad melódica, la riqueza rítmica. Y bueno, él ha recogido, Jimmy ha recogido un par de estos pregones para la obra, ¿no? Y una cosa que él comenta y que es interesante, él lo que quiere hacer con esta obra no es recrear el folclore peruano, ¿no? Eso es también importante porque, digamos, desde la tradición clásica hay muchas formas de abordar el nacionalismo, ¿no? La manera más inmediata, digamos, es simplemente coger una música popular y, bueno, adaptarla a la orquesta sinfónica, pero que conserve todas sus características, ¿no? Y es algo perfectamente válido, ¿no? Pero los compositores peruanos, sobre todo a partir de la generación del 50, lo que han buscado es hacer una especie de abstracción de la música folclórica peruana, ¿no? Es decir, recoger sus rasgos principales y juntarlos con las técnicas modernistas y de esta manera ofrecer al mundo un producto nuevo, que no es solamente música modernista, digamos, de vena europea y que tampoco es solamente música folclórica del Perú, ¿no? Sino que es una especie de fusión y es algo nuevo, ¿no? Entonces lo mismo sucede con Jimmy López, ¿no? Y él trata de asimilar esto a su propio lenguaje musical. Siguiente lámina, por favor. ¿A qué prestar atención? Por un lado, también a la orquestación. Jimmy es un fantástico orquestador, entonces ahí también va a haber este mismo juego de un poco de sombras y luces, pero sobre todo yo diría, en el caso de Jimmy, en esta etapa de su trabajo como compositor, él tiene bastante interés por crear momentos climáticos fuertes, ¿no? Grandes apoteosis, ¿no? Y eso en nuestro oficio se crea contrastándolo con momentos de poco volumen, ¿no? Entonces es interesante cómo la orquesta se muestra en todo su poderío por momentos y después se encoge para volver a crecer lentamente hacia una cumbre mayor, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Está por un lado la cuestión de la vitalidad y el contraste entre las dinámicas, ¿no? Nosotros, los músicos de formación clásica, nos referimos con la palabra dinámicas a las diferencias de volúmenes, ¿no? De matiz, ¿no? Por otro lado, es interesante la narrativa, digamos, ¿no? Esto es una cosa que también se aprecia en varias obras de Jimmy de este periodo, también se apreció en América Salvaje, que vimos en el curso anterior. Muchas veces él empieza la obra con digamos, un panorama que es como etéreo, ¿no? Es como más oscuro, como más indefinido, ¿no? Y conforme la obra se va desarrollando, va llegando a cosas que son un poco más concretas, ¿no? Una apoteosis un poco más real, digamos, ¿no? Es como si, digamos, ¿no? De una manera muy, muy esquemática, como si él empezara con algo como esto y terminara con algo como esto. Entonces acá yo he estado haciendo un bloque que no es tan concreto y después he estado haciendo acordes que son un poco más cercanos al lenguaje general, ¿no? Entonces eso se va a poder ver un poco ¿cómo se llama? En esta obra. Y además la idea de un constante crecimiento hacia una gran apoteosis, ¿no? Y en este caso una gran apoteosis de la música afroperuana, ¿no? Y lo otro que es muy interesante es esta figura de lo que yo he llamado acá transformaciones melódicas, ¿no? Es decir, él va a coger varias melodías del folclore afroperuano y las va a modificar para adaptarlas a su propio lenguaje, ¿no? Eso vamos a ofrecer ejemplos en un minuto. Y bueno, otra cosa es el uso discreto de la percusión peruana. Esta es una orquesta sinfónica que tiene percusión peruana, que tiene cajón, que tiene quijada, que tiene por ahí también güiro, que también es usado en la música afroperuana, pero no es un uso constante, ¿no? Sino es un uso discreto, ¿no? Va apareciendo en algunos pasajes, ¿no? Entonces, en el video que vamos a presentar acá, eso se puede ver, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto de aquí es útil, primero para, digamos, antes de escuchar la música, lo último que quisiera hacer es dar algunas luces sobre cómo se produce esta síntesis entre digamos, lo modernista y lo y lo folclórico, etcétera, ¿no? Entonces, como punto de partida quiero usar esta imagen de un cuadro de Fernando de Cislo, ¿no? Si nosotros vemos la totalidad del cuadro, obviamente podemos ver que se trata de arte influenciado por el modernismo, por un lado por los colores, ¿no? Sabemos que esto no es una representación realista de una imagen, de una escena cotidiana, y bueno, también podemos apreciar una serie de técnicas del pincelado y del trazo, etcétera, ¿no? Si empezamos a ver un poco más los detalles, vamos a ver que en esta pintura hay elementos gráficos que tienen una relación con la cultura peruana, ¿no? Y específicamente con la cultura peruana prehispánica, ¿no? Entonces,
Esto de acá, por ejemplo, es parecido a un lanzón, ¿no? Y esto de acá es parecido a una cabeza clava de Chavín, ¿no? Pero no es la cabeza clava directamente. Hay una especie de abstracción, ¿no? De que yo he cogido la forma de la cabeza clava y le he combinado con la forma del lanzón, y con eso, digamos, ese punto de partida yo me he inventado algo nuevo, ¿no? Entonces, ese es el juego, digamos, en musical que vamos a ver en compositores peruanos desde los 50 y hoy día en particular en Jimmy López. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, esto es un ejemplo elaborado por el propio Jimmy, donde vamos a ver lo que yo les comenté de las transformaciones melódicas, ¿no? Acá arriba está la melodía del Toro Mata, la voy a tocar en un segundo, y acá abajo está una adaptación de la melodía del Toro Mata, pero ya convirtiendo esto en el lenguaje musical de Jimmy López. Y en este cuadrito de acá están justamente las notas que representan a Miguel Hart Bedoya, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, ¿cómo es el Toro Mata original? Lo que está escrito ahí es así. ¿No? Que es la melodía que todos conocemos también, ¿no? Ahora, Jimmy va a hacer una adaptación de esto, primero empezando con las notas que él ha escogido que representan a Miguel Hart Bedoya, que son mi. Entonces él va a hacer esto. De esa manera la melodía se reconoce, digamos. Yo puedo reconocer acá Toro Matarí, Toro Mata. Puedo reconocerlas, digamos, el ritmo y la letra, ¿no? Si estoy familiarizado con el Toro Mata original. Pero a la vez es algo que es y no es, ¿no? O sea, tiene características del original y tiene otras características que corresponden al lenguaje musical de Jimmy López. ¿Por qué corresponden a su lenguaje musical? Porque Jimmy López, digamos, de manera muy general, suele basarse en esta escala. ¿No? Que es una escala octatónica, le llaman, ¿no? Y esas notas que él escogió del nombre de Miguel Hart coinciden con esa escala, entonces le permiten poner todo esto dentro de ese ámbito, ¿no? Yo he tocado solamente la primera parte de la melodía de Jimmy López, voy a tocar el resto, habiendo tocado ya la escala. Perdón. Ya con esa sonoridad en mano podemos escuchar la melodía que ha propuesto Jimmy. Entonces tiene esta característica, ¿no? Que no es ni una cosa ni es lo otro, no es como que él ha cogido el Toro Mata y lo ha abrazado y lo ha traído hacia sí, ¿no? Hacia sí mismo, y lo ha convertido, y lo ha adaptado dentro del lenguaje musical que él ha desarrollado en todos sus años de carrera, ¿no? Bien, entonces esa es la exposición que quería hacerles. Como les comentaba, ambas obras están unidas por este acercamiento a la danza popular y llevarlo al terreno de la música clásica, y además inyectarla de estas técnicas que salen del modernismo, ¿no? Entonces el producto que queda es un producto interesante y completamente relevante, ¿no? En el caso de Ravel, han pasado 100 años y todo el mundo sigue hablando de la vals y se sigue tocando, es una obra popular en el sentido de que es muy tocada en todo el mundo. Y en el caso de Jimmy, además de que él es un compositor que está en una carrera ascendente, es relevante para nosotros como peruanos, digamos, ¿no? En el sentido de que es una forma en la cual nuestra cultura generada a lo largo de varias generaciones puede hacer un aporte, puede ser utilizada para hacer un aporte a la cultura mundial, ¿no? Bien, entonces, no sé si quizás hay alguna pregunta o alguna consulta antes de poner la música. Ya, correcto. Ahí. Sí. ¿Cuál es el diálogo, digamos? No lo sé. No podría, o sea, digamos, yo sé que esta pieza se ha tocado acá en el Perú, se ha tocado en todo el mundo, etcétera,
pero no tengo conocimiento de, digamos, una reacción mayor que esté documentada ni nada, ¿no? En todo caso, lo que te podría responder es qué es lo que se podría hacer, digamos, ¿no? O sea, probablemente sería, bueno, yo podría contar, digamos, otro caso, ¿no? Porque es el caso que conozco directamente, ¿no? Que es un caso de mi propia experiencia como compositor, ¿no? Antes de la pandemia a mí me encargaron hacer una adaptación para orquesta sinfónica de varios temas de Victoria Santa Cruz, ¿no? En ese caso no me pidieron hacer composiciones, sino me pidieron hacer arreglos. Pero hubo un caso particular que es el caso del tema de Victoria que se llama Me gritaron negra, ¿no? Porque ese tema es originalmente solamente para voces y para un cajón. Y a mí me pidieron que eso yo lo adaptara para una orquesta sinfónica con coro, ¿no? Entonces era un reto complicado porque no había una sola nota musical en el original, yo tenía que inventarme toda la música y la decisión que yo tomé fue hacerlo con una estética modernista y con un poco como los dos ejemplos que hemos hablado, ¿no? Le fue muy bien en el concierto, fue probablemente la pieza más aplaudida de la noche, pero estaban además la familia de Victoria en el concierto, ¿no? Fueron invitados, ¿no? Y bueno, tuvieron una reacción positiva, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco lo que yo podría comentar en ese caso en particular, ¿no? Yo estoy seguro que en el caso de Jimmy ha sido similar, ¿no? Pero no he sido testigo presencial, ¿no? Entonces no lo podría manifestar, ¿no? Bien, gracias por la pregunta. ¿Habría alguna otra consulta? Sí, dígame. Mm, lo que es conocido de él es, o bueno, lo que conozco yo por lo menos, es el caso de América Salvaje, ¿no? Que es una obra que vimos el año pasado, donde lo que se ha usado es, sí, elementos del folclore afroperuano también, de percusión y los ritmos, pero también se han usado pututos, ¿no? Estos trompetas, digamos, en base a caracol, ¿no? Y en ese caso él lo mezcló con una estética similar a lo que era el lenguaje de Penderecki, ¿no? Que es un compositor que hacía mucho música con sonidos indeterminados, que no tenían notas, ¿no? Entonces, el inicio de la obra tocan los pututos y no hay una nota definida entre todos tienen notas distintas, ¿no? Entonces, el efecto es poco común, ¿no? Y además se lo combinó también con silbatos de agua, ¿no? Que son, digamos, se conocen cerámicas que tienen esa característica, pero bueno, él usó otros de otra fabricación, ¿no? Hay un video muy interesante de una orquesta alemana que toca la obra de Jimmy López y le da los silbatos al público. Entonces, cuando se inicia la obra, suenan los pututos dentro del escenario y el público responde tocando los silbatos y hay cientos de silbatos, ¿no? Entonces, es un efecto muy, muy, muy interesante y muy particular, ¿no? Él tiene también una obra basada en La Marinera, pero yo no la conozco. Digamos, sé que existe, pero no la he estudiado, etcétera, ¿no? Gracias, sí. En todo caso, ambas obras responden a momentos en los cuales él estaba muy preocupado por, digamos, ubicar el rol de la cultura peruana dentro de su propia identidad cultural y los ha propuesto de esta manera en estas obras en particular, ¿no? Gracias. Sí, sí. ¿Habría alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a culminar la transmisión por internet, vamos a escuchar las obras aquí en el auditorio. Las obras, como había dicho, se pueden escuchar en el internet, en YouTube están ambas a disposición. Quisiera poner la lámina siguiente, por favor. Sí, y bueno, agradecer una vez más al Goethe Institut y a la Asociación Cultural Musuj que hacen posible este curso. Para mí es un gran gusto poder ofrecer estos contenidos. Y comentarles que la próxima sesión del curso va a ser virtual y nos vamos a ocupar de dos compositoras en este caso, la compositora peruana Clara Petrosi y Yoon Sung Shin, que es una compositora coreana, de Corea del Sur, ¿no? Ambas obras son obras vocales y en el caso de Clara Petrosi vamos a ver una ópera de cámara que se llama Secreto y que además de tener la música que vamos a comentar, tiene acción escénica, ¿no? Eso es una ópera muy interesante con libreto de la libretista peruana también, Maritza Núñez. Bien, entonces, bueno, mi nombre es Adil Cuentas, para mí ha sido un gusto hacer esta transmisión a través del internet y vamos a culminar la transmisión para escuchar las obras acá en el auditorio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.